La alumna que va a presentar su TFM es Eva Cañete Hernández. Ella es psicóloga y sexóloga, porque hizo el máster de sexología y género el año anterior. Y este año pues ha decidido hacer el de terapia sexual y de parejas y todo, como todas, ¿no? Yo me siento muy emparentada con ella porque yo también lo hice. Ella es coordinadora de proyectos educativos y sociales de infancia, de adolescencia en situación de vulnerabilidad en una ONG. Tallerista de educación y salud sexual y asesoramiento sexológico. Y ha decidido titular su TFM como Infidelidad. 2 puntos. ¿De dónde viene y hacia dónde podemos ir? Una mirada psicosocial de la infidelidad y propuestas para su abordaje en terapia sexual y de pareja. Vale, pues como bien me ha presentado Manu, mi TFM va sobre infidelidad, ¿vale? Una propuesta de revisión de antecedentes y de propuestas terapéuticas de qué podemos hacer, ¿no? con este concepto tan subjetivo, tan amplio y tan controvertido, ¿no? Entonces, así puntualizar un poquito los objetivos del trabajo, que es también como he estructurado la presentación de hoy. El objetivo principal es ampliar la perspectiva de la infidelidad, ofreciendo una mirada que nos permita entenderla desde distintos lugares y poder trabajar de manera más óptima sobre las implicaciones que puede conllevar, ¿no? Entonces, como objetivos secundarios, la idea es definir qué es y cómo surge la infidelidad en nuestro contexto más cercano, revisar las herramientas de control y mantenimiento, ¿no? de conceptos como la exclusividad sexual, la monogamia, que están tan relacionadas con infidelidad como ahora analizaremos, describir las vivencias que surgen de estas situaciones y ofrecer algunas propuestas terapéuticas. ¿Vale? Entonces, como para iniciar, ¿no? mi trabajo, yo me planteaba qué es la infidelidad, ¿no? Tanto pues en mi recorrido profesional como a nivel más informal, ¿no? Pues es algo bueno, pues cada persona definía de una manera, ponía los límites en un lugar u otro, ¿no? Y era complejo, ¿no? Situar qué es la infidelidad como de manera más académica o más aterrizada, ¿no? Entonces empecé a buscar algunas posibles definiciones, ¿no? Me encontré con definiciones muy reduccionistas, ¿no? Y que igual no acaban de encajar demasiado con la perspectiva que había adquirido pues formándome en Sexpol, ¿no? Y empezaba a encontrar algunas pistas, ¿no? de los engranajes que conformaban pues, el concepto de infidelidad. Como por ejemplo, ¿no? Habla que no me sale todo, de la violación de las normas, ¿no? de relaciones diádicas, y también se separaba mucho, ¿no? Se estudia mucho entre infidelidad sexual o infidelidad emocional, que ha sido algo que no he querido integrar de esta manera en mi trabajo, ¿no? ya que considero pues, que todo acercamiento o relación sexual siempre va a haber, ¿no? una implicación emocional de base, y porque en los estudios de los artículos donde se habla de infidelidad sexual no se explicita qué se refieren, ¿no? Con sexual estamos hablando aún solamente de un coito, ¿no? Entonces, pues esta parte no la quise rescatar, ¿no? Aunque sí que era muy repetida. También se habla de una ruptura de un pacto de exclusividad e incluso algunos lo reducen a una estrategia puramente biológica. Entonces, algunas definiciones que igual me encajaban más, ¿no? Tendríamos en este lugar Esther Perel, ¿no? que habla como de 3 conceptos que me resultan interesantes, que hablaría de una relación secreta que funciona como la estructura de una aventura, una conexión emocional de cualquier dimensión, es decir, pues ya sea un encuentro puntual como una segunda vida, ¿no? por ejemplo, y lo que ella nombra como alquimia sexual, ¿no? que yo igual referiría más como erótica, que podría ser desde una fantasía increíblemente deseada como una relación sexual súper lujuriosa, ¿no? que iría como con toda esta dimensión. Y también me quería traer la definición de García y Gallo, ¿no? que hablan de manera más social y antropológica, ¿no? de cómo ha sido un proceso histórico socialmente construido en el contexto cultural del patriarcado, ¿no? con implicaciones diferentes para mujeres y hombres, con todo lo que ello supone, ¿no? Sí que aquí cabe comentar que la mayoría de artículos y de estudios siguen hablando en términos muy binaristas, ¿no? y siguen refiriéndose a mujeres y hombres cis, lo cual, bueno, yo lo voy a argumentar de manera más personas como que han sido socializadas como. ¿Vale? Entonces, bueno, esto era a nivel más académico y a mí lo que me interesaba era a nivel más contextual, más cercano, qué es lo que la gente define, ¿no? Como infidelidad, lo que nos puede llegar a terapia, ¿no? Lo que podemos ver en talleres y demás. Y la definición más usada que yo vi cuando busqué en Google, ¿no? Pues es esta de aquí, ¿no? Que ya nos da como detalles muy, muy concretos, que nos habla, pues, de relaciones afectuosas del tipo romántico, ¿no? Establecidas con personas distintas del vínculo oficial, que
que a menudo se mantienen en secreto por considerarse una amenaza a la institución familiar, ¿no? Y aquí es como ya que abren el abanico grande, ¿no?, de toda la mitología que está alrededor de la infidelidad y que nos dice qué es, qué no es y cómo debemos actuar en base a unos cánones muy marcados. Entonces aquí es cuando pensé que igual no era tan importante definirlo como si contextualizarlo, ¿no?, ver de dónde venía y cómo nos sigue atravesando aún, ¿no? Como bien dice Carlos Sirven, la pregunta evolutiva no es por qué somos infieles, sino por qué somos fieles, o lo que es igual, cuál es el origen de la fidelidad y el compromiso, ¿no? Entonces, uno de los primeros conceptos que nos damos, que seguro que todos y todas conocéis muy bien, ¿no?, pues sería la monogamia, ¿vale? La monogamia en la sociedad sexual se entornan como construcciones sociales, lo cual nos haría pensar que la infidelidad también lo es, que se mantienen gracias a unas herramientas como la jerarquía, la identidad y la confrontación entre iguales, romantizando los deseos y los afectos y muy relacionada con el surgimiento tanto del capitalismo como del racismo colonial, ¿no? Y que mantiene una codependencia reproductora que sigue sustentando el sistema sexo-género, ¿no? Entonces, bueno, si seguimos pensando en nuestros antecedentes, seguro que todas y todas nos acordaremos de esta primera historieta, ¿no?, que nos explicaron, tan derivada del pensamiento judío-cristiano, donde la primera mujer, ¿no?, que existió en el mundo, según este pensamiento, ya fue infiel, ¿no? La primera mujer y encima infiel, ¿no? Y encima se llamaba Eva también. Entonces, por culpa de lo mal que lo hizo, ¿no?, con todos estos simbolismos de las manzanas y las serpientes, pues nos desterró a todas y a todos del maravilloso jardín del Edén, ¿no? Este ya es como el primer significante gordo que tenemos. También ver cómo la infidelidad es la única que se repite en los 10 mandamientos, ¿no?, tanto por pensarlo como por hacerlo, y cómo el matrimonio es la única institución reconocida como buena si nos queremos vincular. Entonces, también seguimos con muchísimos antecedentes que mantienen toda la mitología del amor romántico, ¿no?, esta pérdida de identidad, como la relación es una institución en sí y prima la identidad de esa relación antes de la nuestra, ¿no?, lo que supone duelos tan dolorosos, rupturas tan dolorosas y este sentimiento de desarraigo, ¿no?, y de muerte total cuando hay una situación de infidelidad. También se deriva de lo que se llama la economía de la escasez, que estaría relacionada con que los deseos y los afectos están limitados. Y si tú decides dármelos a mí, no se los puedes dar a nadie más, porque si lo haces, quiere decir que me estás quitando de lo que a mí me corresponde, ¿no? Y como no, pues los roles de género y el pensamiento cis heteropatriarcal, que difiere entre lo que supone que un hombre sea infiel o una mujer sea infiel, ¿no? Como por ejemplo, si un hombre es infiel, pues es una autoafirmación, una demostración de virilidad y se tiende a alardear, ¿no?, y a justificar biológica y evolutivamente. En cambio, las mujeres, pues, está más relacionado con unas ansias de intimidad y se tiende a ocultar, a minimizar, ¿no?, y a quedar en secreto, ¿no? Veamos cómo antes las penas de adulterio iban hacia las mujeres y no hacia los hombres, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo aterrizamos esto en la actualidad? Pues nos encontramos con una tradición donde prima la fidelidad y el compromiso ante una realidad donde lo que prima es la intensidad de una experiencia constantemente nueva, ¿no?, lo que puede llevar mucho malestar, mucha confusión, ¿no?, y como mandatos muy, muy ambivalentes, ¿no? Y bueno, y también cabe pues pensar en el paradigma de las nuevas tecnologías, ¿no?, como la manera en enterarnos de una infidelidad cambia y las consecuencias también, ¿no? Podemos poner identidad a esa persona, podemos ver qué días hablaron, qué cosas se dijeron, ¿no? Todo eso antes no estaba, ¿no? Igual antes las relaciones se acababan o existía una infidelidad porque ya no estábamos bien con esa persona, ¿no?, si hablamos de relaciones monógamas, y bien ahora quizás estas relaciones acaban o se dan las infidelidades porque hay personas con las que podríamos estar mejor, ¿no? Es como que cambia un poco este paradigma. Entonces, bueno, esto como una puntilla que quería dar, ¿no?, de cómo todo esto se sigue manteniendo de manera súper explícita en los medios que nos rodean, ¿no? Veamos cómo no paran de salir realities donde nos recuerdan constantemente pues por qué tenemos que ser fieles, qué es la responsabilidad sexual y qué va a pasar si no lo somos, ¿no? Cómo se trata a todas esas mujeres o todas esas personas que deciden romper con su relación o romper con estos mandatos. Entonces, recogiendo todo esto, ¿cuáles son las vivencias y las implicaciones que pueden surgir de situaciones de infidelidad, ¿no? Nos planteamos qué es lo que supone la infidelidad, cuál es toda la mitología alrededor de esto, ¿no? Nos dicen, tiene que ser siempre el fin de la relación, o puede ayudarte a superar una crisis, es siempre imperdonable, ¿no?
Como que hay muchas realidades, ¿no? Así como a nivel más cercano, que como siempre pues la respuesta es depende, ¿no? Depende de las implicaciones que esto esté suponiendo para nosotras y de la manera en que lo queramos gestionar. Entonces, por ejemplo, ¿qué implicaciones nos podemos encontrar? Una de ellas sería el miedo a la soledad, ¿no? El miedo a la soledad, sobre todo en mujeres, ¿no? Siendo una de las grandes armas del patriarcado para someternos, ¿no? Mantenernos en alerta constante y enfrentadas y rivalizadas entre iguales, ¿no? Esto está muy relacionado con el sentimiento de culpa porque tanto podemos sentir culpa si nuestra pareja se va con otra persona por no haberlo mantenido suficiente, por no haberlo hecho suficientemente bien, o si soy yo la que me voy con otra persona porque estoy transgrediendo esos valores y todo ese pensamiento, ¿no? Que acompaña nuestra educación y socialización. Entonces, como decía, la culpa viene de este desajuste entre lo que me han dicho que tengo que hacer y lo que realmente veo que estoy haciendo, que estoy sintiendo, ¿no? También esta moral superior, ¿no? Esta moral judeocristiana también se basa mucho en poco permiso para errar y para ser imperfectas, ¿no? También esta culpa tan fuerte surge del sentimiento de que una infidelidad es irreparable, ¿no? Que no es imposible arreglar, los sentimientos que se van a desbordar son viscerales, ¿no? Y con poca probabilidad vamos a poder recuperar, ¿no? Lo que teníamos antes. También surge de las dudas sobre el funcionamiento de los límites y de la propia vinculación, ¿no? Que podemos tener con esa persona en ese momento. Y también nos encontramos muy relacionado con los celos, ¿no? Que, bueno, en la literatura nos podemos encontrar pues, algunas opciones que a mí me parecen interesantes, ¿no? Que es romper un poco con esta idea de que si sentimos celos es porque estamos en una relación tóxica, ¿no? El hecho de separar relaciones tóxicas, relaciones saludables, puede dificultarnos un poco llevarlo luego a terapia y sanar estos conceptos, ¿no? Entender que los celos es una emoción como cualquier otra y que podemos escucharla y podemos tener control sobre ella, ¿no? Sobre lo que no podemos tener control es sobre la relación en sí y sobre el entorno. Entonces, pues escuchar los celos dentro de un contexto y un poco más amplio. Luego, la cultura del honor me pareció interesante incluirla, ¿no? Sobre todo por unos estudios realizados en 2008, donde se observaba que aquellas mujeres que puntuaban alto en cultura del honor asumían conductas más asociadas de manera restrictiva sexualmente, ¿no? Es decir, pues valoro más la virginidad, evito las conductas promiscuas, y en cambio aquellos hombres que puntuaban alto en cultura del honor eran hombres, bueno, con una virilidad, ¿no? Más acentuada. ¿Cómo se sigue manteniendo todo este pensamiento y toda esta herencia machista argumentada bajo la cultura del honor, ¿no? Cómo defender algo que es propio. Luego las dinámicas relacionales, ¿no? Ver los momentos de infidelidad como momentos en los que se van a alterar las reglas de poder, ¿no? Los niveles en los que se sitúa cada persona de la relación, mantenido por emociones como el rencor y la desconfianza, y va a haber una distribución desigualitaria del poder, ¿no? Que, ostras, si nos vamos a relaciones heterosexuales monógamas, ¿no? La distribución desigualitaria del poder va a estar siempre de por sí, ¿no? A nivel social, entonces sería como un añadido más al que debemos prestar atención. Y por último, la herida ética, ¿no? Que sería como un dolor añadido, ¿no? A esta situación de infidelidad porque está rompiendo, ¿no? esos muros o esos fines y valores que hemos decidido que nuestra relación va a tener, ¿no? Y además va a ser también observado y criticado por la comunidad en las que nos encontramos. ¿Vale? Entonces, recogiendo todo esto, planteaba factores de protección y recomendaciones terapéuticas para la práctica sexológica, como por ejemplo la observación de los roles de poder, ¿no? Entendiendo que la infidelidad no debería ser el objetivo terapéutico de por sí, sino que la idea sería observar cómo se van moldeando y se van modificando todas estas pautas relacionales, intentar observarlas y romper esos mecanismos, ¿no? De armas de doble filo que se mantienen por el rencor y por esta deuda permanente, ¿no? Luego, dar espacio a las emociones, ¿no? La infidelidad es un momento donde vivencia emociones que tienen una connotación socialmente muy negativa, ¿no? Los celos, la vergüenza, la envidia, ¿no? Difícilmente se dan espacios para aceptar que estoy sintiendo eso, ¿no? Entonces, que el espacio de terapia sea un espacio seguro donde todas estas emociones puedan ventilarse, ¿no? de manera tranquila,
puedan recogerse, puedan visibilizarse, ¿no? y se dejen circular, ¿no? A través del cuerpo, un poco que entendamos que están ahí, que son lícitas, ¿no? y poderlas curar de alguna manera. Esto también está muy relacionado con la identidad y la autoestima, ¿no? El hecho de entender que sentimos celos, que sentimos envidia, ¿no? No somos celosas o celosos, ni somos envidiosos ni envidiosas, ¿no? Sino separar un poco lo que es nuestra propia identidad de lo que es nuestra relación o nuestra vivencia dentro de esa relación o dentro de esa situación de infidelidad, ¿no? También es importante como mecanismos de protección, pues buscar otras redes de apoyo, ¿no? Tal y como está vista, ¿no? La entidad monogámica, pues son dos personas muy fusionales, ¿no? Dos personas que cierran su grupo a otro tipo de realidades, ¿no? Entonces es por eso que nos encontramos con duelos o con sentimientos después de una situación de infidelidad tan dolorosos y tan difícilmente reparables, ¿no? En cambio, si tenemos una red más amplia, podemos tejer otros vínculos, ¿no? Y vivir otras intensidades más allá de la propia pareja, ¿no? Pues fácilmente el duelo o la situación de infidelidad será menos dolorosa o se dará de otras formas que sean pues, más reconducibles o más reparables, sea cual sea la decisión que se tome. Luego también, súper importante, creo, revisar la ética, ¿no? Es decir, ver cuáles son nuestros valores dentro de los vínculos que formamos y cómo construimos nuestro marco ético, ¿no? En vez de dejarnos ir con todo lo que nos han socializado, cómo nos han educado. ¿Realmente yo quiero poner esos límites? ¿Realmente yo quiero tener este tipo de vinculación? ¿O es porque voy ya un poco, ¿no? A corriente de lo que me han dicho siempre y lo que he ido viendo y me han ido recordando, ¿no? De manera insistente, sino hacerlo conjuntamente y estar seguras de que es una respuesta totalmente elegida y replanteada desde todos los lugares. Yo creo que esto es especialmente importante porque es previo, ¿no? Es un factor de protección o de prevención a que se den pues, situaciones de infidelidad o de rupturas dolorosas. También trabajar las habilidades comunicativas, comunicar en vez de interpretar, comprender lo que nos dice la otra persona, ¿no? Ser honestas, mostrar vulnerabilidad y pedir apoyo, pero a la vez estar disponible para darlo, tanto apoyo como consuelo a las otras o a la otra persona si lo necesitan. Establecer límites de forma explícita, que esto en literatura, ¿no? Pues me encontraba así, límites implícitos, ¿no? Constantemente era implícito y creo que es importante que esto sea explícito, que se verbalice y que se clarifique, ¿no? Y para eso también creo que es importante que se planifiquen estos espacios de reencuentro, de cuidado, ¿no? y de nombramiento de todos los sentimientos o vivencias que están sucediendo. ¿Vale? Observar cuáles siguen siendo nuestros fantasmas del patriarcado, cómo hemos aprendido todo lo que hemos aprendido, observar qué es lo que se consuma a nuestro alrededor y cómo eso interfiere con nosotras mismas, ¿no? Buscar y conocer espacios no monógamos, ¿no? Aunque nuestra decisión sea vincularnos de manera monógama, creo que es interesante conocer otras figuras de referencia, ¿no? Y observar por qué eso sigue estando en los márgenes, ¿no? O porque sigue siendo un desconocido, pero conocer, ¿no? Que hay otras alternativas y intentar romper, ¿no? Con todos los mitos del amor romántico que nos siguen atravesando. Y, por supuesto, trabajar y llevar la interseccionalidad a los espacios de terapia, ya que, bueno, pues cuando veía todas las definiciones de infidelidad, ¿no? Es como, ostras, pero esto es muy dependiente, ¿no? De cada persona, de todas las opresiones que esté viviendo, de contra menos normativa sea, más dificultoso va a ser todo este trabajo y más amalgamas, ¿no? Va a tener toda esta vivencia, así que creo que también es súper importante. Así que, bueno, como conclusiones, la infidelidad la entiendo como un concepto construido, ¿no? Como hablábamos al principio, por lo cual es un concepto totalmente revisable e incluso evitable tal y como lo entendemos o como lo vivenciamos, ¿no? O nos han enseñado a vivenciarlo a día de hoy, ¿no? Por lo que creo que es importante que no lo demos por entendido, por asegurado, si nos encontramos con situaciones de infidelidad en consulta, ¿no? Sino que dejemos que las propias personas que están en esa situación nos expliquen qué es para ellas, cómo la están viviendo y hacia dónde quieren llegar, ¿no? Luego también creo que es importante que todas estas recomendaciones terapéuticas se usen para fomentar los pilares de cómo nos vinculamos, para prevenir que situaciones pues, que pueden ser tan complejas o tan dolorosas se prevengan, ¿no? Y que no sea a posteriori. Luego creo que también tenemos la obligación desde la sexología y la terapia de pareja de acercarnos a otras realidades e incorporar la perspectiva de género y la interseccionalidad en el trabajo sexológico. Y no solo ahí,
sino también pues en más estudios y en más artículos que no se centren solo en la cis heterosexualidad y en la monogamia, ¿no? Porque sí que es cierto que todo lo que he ido encontrando pecaba un poco de eso, ¿no? Y necesitamos pues otros referentes, ¿no? Y otras realidades que nos acerquen más a lo que podemos encontrarnos durante nuestra profesión. Y ya está aquí.